Hola, buenas tardes. Habéis visto qué canción, habéis escuchado qué canción tan bonita, como siempre digo, pero es que este es nuestro lugar para las almas bonitas. Así que bienvenido a Avalon Club, un espacio donde los libros, las historias y las personas que construyen cultura tienen una voz. Soy Abraham Vallemerino y me acompaña Más Melendines. Muy buenas tardes a todos. Como cada martes compartimos una hora dedicada a la cultura, a la creatividad y a las personas que hay detrás de los libros, la música, el arte y la historia. Y además pues tendremos preguntas rápidas, recomendaciones culturales y alguna sorpresa para nuestro invitado. Hoy nos acompaña un buen amigo y mejor persona. Yo lo conozco como Juan Quero, pero aquí en el nombre pone Juan J. Quero Perabá. No sé si está bien. Sí, vale. Sí, la J es de hola, saludos a todos y a nuestros oyentes. Bueno, es que mi segundo nombre es Julián, que no lo utilizo habitualmente, pero luego por otro lado me daba pena dejar de ponerlo ahí en el libro. Entonces, pues nada, Juan J. Quero Perabá, ya está. Vale, a ver si esto lo digo bien. Médico de familia, graduado en Historia del Arte, comunicador vinculado durante muchos años al mundo de la radio y desde hace poco también novelista. Nacido en Jaén y afincado en Mijas desde hace más de 20 años, viene a hablarnos hoy de la primera novela que publicó, Cómodamente Adormecido, una historia protagonizada por Jorge, un médico de familia cuya vida comienza a cambiar tras recibir un misterioso mensaje de una antigua amiga. Una novela que nos permitirá hablar de literatura, de decisiones, de relaciones humanas y también de cómo una persona que lleva toda una vida escuchando historias reales termina dando el salto a la ficción. Así que acomodaos porque comenzamos un nuevo viaje. Bienvenido a Avalon Club. ¿Lo he dicho bien, Juan? ¿Todo? Lo has dicho perfecto, un resumen comprimísimo de mi vida. Pues vamos con el Observatorio de Avalon. En el Observatorio de Avalon vamos con la pregunta de la semana, que es esta: ¿vivimos realmente la vida que queremos o terminamos acostumbrándonos a la vida que nos ha tocado? Es que quiero escuchar vuestras opiniones. ¿Quién quiere empezar? Venga. Bueno, pues es que precisamente mi novela, no sé si la pregunta de la semana va por esto o qué, claro, pero mi novela va justamente de la imposibilidad que tienen algunas personas para vivir la vida que deberían poder vivir, ¿no? En el caso de las personas que forman parte del colectivo LGTBI, especialmente años atrás, pero también hoy en día hay muchas dificultades, que además lo demuestran muchos estudios, ¿no? De personas que están en el armario dentro del ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Que aún en el siglo XXI, en el año 2026, hay un elevado porcentaje de personas del colectivo que no pueden decir que son gays dentro de su trabajo porque temen represalias. Pues en concreto, en relación con este tipo de personas, muchas de ellas no viven la vida como la quisieran vivir, ¿no? Y se tiene que adaptar a las circunstancias con un mayor o menor sufrimiento, pues dependiendo un poco de la resiliencia y de las características un poco de perfil psicológico que tenga cada persona. En definitiva, yo pienso que más bien nos acostumbramos a la vida que pensamos que nos ha tocado vivir, ¿eh? Yo creía lo de que ya habíamos superado eso. Es cierto que hay profesiones donde, por ejemplo, los toreros, los futbolistas incluso, que es verdad, claro, que los futbolistas, ahora que estamos mundializados, sí, pues tú mira qué pocos futbolistas de primer nivel hay fuera de, vamos, son gay. La estadística se rompe. Claro, a verlo tiene que haber, pero yo pensaba que esto ya debería estar más que superado en el siglo que estamos, pero no entiendo por qué todavía. Por desgracia no. Exactamente, por desgracia no. ¿Y tú qué piensas, Manme, sobre lo que la pregunta esta de si vivimos la vida que queremos vivir o nos terminamos acostumbrando a la vida que tenemos? A ver, yo creo que a veces confundimos lo que es la estabilidad, ¿no?, con la felicidad y nos adaptamos. En general, yo creo que el ser humano, ¿no?, pues tiene esa capacidad, ¿no?, de adaptarse, pero que a veces es cuando hasta que no aparece pues una persona o perdemos a alguien o algo que nos remueva, y entonces cuando nos hacemos esa pregunta, ¿no?, nos obligamos a hacernos la pregunta de si hemos cogido realmente el camino que nosotros queríamos o a lo que la vida nos ha ido llevando. Y suele dar miedo, porque suele dar miedo, pero la verdad es que yo creo que para poder comenzar a hacerlo a lo que realmente queremos tenemos que hacérnosla, pero solemos confundirnos y adaptarnos a lo que no ha ido tocando muchas veces.
Así Oye, en tema de lo que es general, creo. hemos tenido experiencias cercanas de personas que forman parte de nuestra asociación en Ujú, presentaciones de su libro, especialmente cuando había poesía y tal. Y no sí. habéis dado cuenta que hay personas de una cierta edad, ya personas mayores, que de Ujú, repente han empezado como a vivir la vida que querían vivir, pero que ha pasado exactamente. mucho tiempo, ¿no? Muchos Mm, años. Y es verdad que normalmente ha sido después de vivir una situación ya bastante crítica, sobre todo mm, a nivel de relación de pareja y tal, ¿no? Y a mí me mm. da un poco de tristeza ver que tienes que esperar a los 65, a los 70 años para decir que Mm, ahora sí estoy viviendo la vida que quería vivir, ¿no? Pero yo totalmente. eso creía yo que era por el tipo de generación que habían vivido ellos. No pensaba que hoy en día siguiera pasando así. Yo por lo menos, o sea, evidentemente nos acostumbramos a la vida que nos toca, pero siempre, para mí, intentamos vivir la vida que queremos vivir dentro de las complicaciones que nos encontremos y de lo que nos toque Sí, vivir a cada de uno. nuestras Pero circunstancias, claro. exactamente, Mm. pero cada uno lucha cada uno por su sueño, por ser feliz, Que por muchas vivir como quiere. ya una vez que tienes un trabajo estable, te da mucho miedo el salir de esa área de confort o decir, iba a decir una cosa que no, iba a decir una palabra. Ahora voy a Dilo, salir dilo. de... no, era ostras, pero luego mi niño, como lo escucho, va a decir, mamá, no soy esta ostras, porque es lo que le decimos nosotros. Pero bueno, y entonces muchas veces te dices, ahora voy a dejar yo el trabajo con un sueldo estable, conforme está la vida, y me voy a embarcar ahora en lo que cada uno te quiera embarcar. Y que luego no me salga bien. También muchas veces pensamos en luego el que nos van a decir que sí, pero tú qué haces, tú has pensado en lo que has hecho, lo típico, ¿no? Claro. Y al final pues te acomoda un poco y dices, bueno, venga, va, no, estoy bien, tengo un trabajo estable, no sé qué, tengo una casa, y ¿Y te acomodas a eso. creéis que hace falta que suceda algo importante para que nos atrevamos a cambiar nuestra vida? O simplemente te puedes levantar un día y decir, hasta aquí, aunque no haya pasado nada, hasta aquí he llegado Ujú, y voy a vivir ahora, a partir de ahora, como quiero vivir? Bueno, la inercia es como cualquier fuerza física del sí. universo, ¿no? Al final, pues necesitan una fuerza en sentido contrario que las contrarreste, ¿no? Ujú, Entonces, normalmente esa fuerza en sentido contrario que las contrarresta suele ser lo que nosotros llamamos en medicina un acontecimiento vital estresante. Es decir, una situación que por su intensidad emocional te ujú, produce una sacudida, ¿no? Entonces, es fácil que nos instalemos en una rutina hasta que ocurra una de estas situaciones, como puede ser pues una separación, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una situación de dificultad económica, etcétera, etcétera, y que te haga ujú. de repente replantearte tu vida y necesariamente salir de esa inercia en la que estaba instalado, ¿no? A ver, de todas formas, yo soy de los que piensa que el que quiere instalarse en su inercia y no salir de su zona de confort, que está en su derecho, también. Hombre, claro. Ujú. Sí, claro, a ver. Yo me he dado cuenta que se crece más, lo he comprobado como escritor y lo estoy aplicando a mi vida, que se crece más cuando se empieza a salir uno de la zona de confort. Ujú, Hasta ciertos límites que sí, cada uno mismo se pone, que claro. de eso estuvimos hablando en la última entrevista, que cada uno se pone sus propios Ujú, límites en los que dice, no, hasta aquí no llego porque está mi límite aquí, por lo que sea está mi límite aquí, hasta aquí llegué y ya no más. Pero saliéndote de tu zona de confort, creo que es como mi padre me decía, el pobrecito me decía, después del miedo, del miedo más grande, está la vida. Mm, mm. Eso es lo que me decía, ujú, después del miedo más grande siempre está la vida. Eso era lo que me decía. sí, Entonces yo creo que después de la zona de confort es cuando uno empieza a vivir como quiere. O sea, es mi opinión. muchas veces sí. Ujú. Bueno, Yo creo que hay un poco de cada uno, pero sí. ahora voy a ir al libro En el Foco, que es donde hablamos de un Ujú, libro. Aquí me hubiera gustado poner otro libro, pero al final me decidí por este. Hoy ponemos una novela muy conocida relacionada con la medicina y la importancia de mirar al paciente más allá de su enfermedad. El libro se llama La muerte de Iván Illich, del autor ujú. León, mira, ahora te va a reír de mi mame, León Tolst- Tolstoy. Tolstoy, sí, eso es. Oh, La novela cuenta la historia de Iván Illich, un hombre que ha construido una vida aparentemente correcta hasta que una enfermedad grave le obliga a enfrentarse a la posibilidad de la muerte. A través de su enfermedad comienza a cuestionarse sus decisiones, sus relaciones y el sentido de la vida que ha llevado. Una obra breve, pero profundamente humana, que nos recuerda que detrás de una enfermedad existe siempre una persona con miedo, recuerdo, afecto y preguntas. Pensaba poner
Bueno, pensaba poner otra cosa, otra película, pero dejé esta al final. La pregunta es, y esto para ti viene que ni pintado, Juan, ¿creéis que los médicos... ¿Creéis que los médicos pueden aprender algo sobre sus pacientes leyendo literatura? Y la siguiente, para que me contestéis las dos, ¿vale? Primero esa, ¿creéis que los médicos pueden aprender algo sobre sus pacientes leyendo literatura? Y ¿puede una novela ayudar a comprender mejor el sufrimiento humano? Esas dos preguntas. Venga, Juan, dale. Vale, mira, yo pienso que los médicos y las personas que se dedican a la asistencia sanitaria, también entran los enfermeros, psicólogos, etcétera, ¿no? Yo creo que son, en el fondo, unos grandes humanistas. De hecho, muchas de las personas que han estudiado medicina, entre las personas que han estudiado medicina, muchas de ellas luego han estudiado una segunda carrera mucho más relacionada con el mundo de las humanidades, como puede ser historia o historia del arte, filosofía, antropología, este tipo de cosas. Y evidentemente la medicina, en cuanto que su objeto de atención es la persona, el ser humano, cuanto más humanista sea un profesional, yo creo que más cerca puede estar de comprender al paciente, ¿no? Y una forma de practicar el humanismo, de aprender el humanismo, de ensanchar el humanismo, pues a través de las acciones culturales, ¿no? De cualquier tipo. Las plásticas como las que son del tipo de letras, ¿no? O sea que sí, muy a favor de que en medicina se practique el humanismo. Mame, tu opinión aquí como que no, porque tú no eres médico, o sea que... Pero bueno, a ti te puedo preguntar si tú crees que una novela puede ayudar a comprender mejor el sufrimiento humano. Porque esto es más genérico. Hombre, yo creo que sí, que la literatura en general nos permite comprender muchas cosas, ¿no? Que de otra manera a lo mejor no podríamos. Y yo creo que incluso eso, los médicos, pues que el leer historias, ¿no? Ayude también a ver que eso, que también son alguien pues con miedo, ¿no? Con familia, con sueños, que te puede estar leyendo en una novela o en una historia. La verdad, yo creo que sí, que puede ayudar. Bueno, que sepáis que en el libro iba a coger el libro del médico, que me encantó, por cierto, pero decidí coger este por el tema del humanismo y tal, como ha dicho Juan. Ahora vamos con la pantalla abierta que le corresponde aquí a mi amiga Manme. Pues la pantalla abierta de hoy está dedicada a Despertar. Es una película protagonizada por Robin Williams y Robert De Niro, inspirada en experiencias reales del neurólogo Oliver Sacks. La película nos presenta a un médico que comienza a trabajar con un grupo de pacientes que llevan años prácticamente desconectados del mundo. Y entonces, cuando descubren un tratamiento que consigue despertar temporalmente a alguno de ellos, la película deja de hablar solamente de medicina para plantearnos algo mucho más profundo. ¿Qué significa realmente estar vivo? Despertar pues habla de la relación entre médico y paciente, de la esperanza, de los límites de la ciencia y de la importancia de valorar el tiempo que tenemos. Así que mi pregunta es, ¿creéis que un médico debe mantener siempre una distancia emocional con sus pacientes o implicarse humanamente forma parte también de la medicina? Bueno, yo creo que un médico evidentemente lo que tiene que ser es profundamente empático con los pacientes. Y para ser empático, en fin, no hay que estar dando besos y abrazos a todo el que entra por la puerta de la consulta, ¿sabes? Quiero decir que la empatía se trabaja desde el momento en el que se establece contacto visual con el paciente, cosa que diréis, bueno, pues es bastante sencillo, no cuando tiene una pantalla con toda la información que necesitas delante, ¿no? Que algunas veces nos olvidamos de mirar a los pacientes. Somos empáticos cuando mostramos un lenguaje verbal acorde con lo que el paciente no está contando. No nos puede que estás contando un drama y no solo estás con el móvil contestando WhatsApp, ¿no? Es decir, la empatía se trabaja desde muchos niveles y no hace falta acortar la distancia emocional del paciente, independientemente
de que en algunos momentos, pues mira, yo siento que el paciente necesita en un momento determinado un abrazo, o mi abuelita que le gusta darme besos, pues yo no tengo problema con eso, ¿no? Porque además soy una persona cariñosa. Pero en el caso de que haya personas, porque cada uno somos de nuestra madre y nuestro padre, que haya hecho la carrera de medicina y que no tenga una afectividad muy desarrollada o que no sea especialmente cariñoso, puede seguir haciendo bien su trabajo si aplica las reglas básicas que hay para mantener una empatía con el paciente. Bueno, yo voy a opinar. Primero voy a decir que también estuve dudando entre esta película Despertares y otra que hay de un médico que era no me acuerdo el título, pero era un médico que era el típico que solo era trabajo y eran números los pacientes hasta que él pasa a ser paciente. Y cuando él pasa a ser paciente empieza a verlo todo distinto y empieza a su estudiante a hacerlo, los coloca todo como si fueran pacientes para que se pongan en el otro lado. No sé si habéis visto esa peli, pero habla de cómo un médico cambia su forma de ver al paciente a través de ser el mismo paciente. Mi opinión respecto a esto, ¿sabes tú el nombre de la peli? ¿Alguno lo sabéis, por cierto? No lo sé. De hecho, no sé si la he visto. Es muy buena, es muy antigua, pero es muy buena película. Y mi opinión sobre... Pero sí que me ha recordado... No, sigue, que ahora te digo. Vale, que mi opinión sobre esto es que según, por ejemplo, un médico de familia, pues sí, evidentemente puede tener una cercanía más con un paciente, pero, por ejemplo, sí hay que guardar una distancia emocional, por ejemplo, un cirujano cuando va a operarte. Por eso el tema de que no puedas operar a un familiar. Creo yo que hay ciertas distancias que tienes que tomar para que tú como persona, como médico, también eres persona, no salgas afectado y quemado de tu trabajo, afectado emocionalmente, porque la salud mental es importante. Entonces, yo creo que en ciertos aspectos de la medicina sí tiene que haber un poco de distancia emocional con los pacientes, pero para poder llegar tú sano a tu casa, en mi opinión. Claro. Sí, yo creo que hay que encontrar el equilibrio, la verdad. Un poco el equilibrio entre no perder la parte humana, pero eso, lo que tú dices de que de que al final no acabas sufriendo también tú. Porque, claro, los médicos, la enfermera, es que ven cosas horribles, ¿no? Lo siguiente. Yo es que lo veo con mi mujer es auxiliar de vida, como yo la llamo, y tiene todavía, por ejemplo, una mujer que ya no cuida hace más de un año, que está en una residencia y la tiene a ella solo de contacto de emergencia. No tiene familia aquí, tiene a mi mujer de contacto de emergencia y mi mujer lo sufre y sufre por sus abuelitos y por sus niños de la residencia. Y le digo, tú tienes que aparcar fuera de la puerta de casa, tienes que aparcar todo esto porque si no te va a terminar afectando a ti y entonces no vas a poder hacer bien tu trabajo. Porque todo te va a terminar afectando y te vas a quemar. Entonces hay ciertos límites que no se pueden pasar, pero sobre todo por la salud mental del facultativo o de la persona que está tratando. Claro. Porque a mí no me gustaría que me operara un cirujano que le vaya a temblar las manos porque se ha vinculado conmigo emocionalmente. Contigo, claro. Me gustaría que tuviera sus manos firmes y su mente fría en ese momento. Por eso creo que debe haber límites, aunque evidentemente en otros puestos como es médico de familia, enfermeros del centro de salud, pues sí debe haber una empatía, algo emocional con tus pacientes que ves a diario o cada semana, sobre todo con la abuelita la ves cada semana. Ahí sí, ahí no hay problema. Es verdad que a lo mejor en un momento dado le tienes que dar una mala noticia, pero ahí incluso te viene bien ese vínculo emocional. Sí, exactamente, para ese apoyo en ese momento, en mi opinión, que yo no soy experto en medicina ni en mi opinión como persona. ¿Y qué era lo que me iba a decir, Juan, esa curiosidad que me iba a decir? No, es que pensaba que era una dedicatoria, que estaba en el libro del médico, pero lo tengo aquí, lo estoy ojeando y no. Pero creí leer en algún momento, y ya te digo, pensaba que era en el libro del médico, que el mejor médico es el que hubiera padecido todos los males de sus pacientes, ¿no? en el sentido de haberse puesto realmente en el lugar del otro. Cuando estás trabajando en urgencia, a mí me desespera mucho algunas veces cómo nos entretenemos para tratar a una persona que tiene dolor, por ejemplo, ¿no? Que viene con un cólico renal y tal, ¿no? Entonces, basta con que tú hayas tenido un cólico renal para que en cuanto que veas aparecer a alguien que le dice
que te dice que tiene un cólico de riñón, no le pidas ni la tarjeta sanitaria, lo metas directamente y le enchufes cualquier analgesia, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, la empatía al final es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y pensar pensar cómo te gustaría que te trataran a ti en esas circunstancias, y tú puedes aplicarte de la misma manera. No es tampoco tan difícil, hay que pensar un poquillo. Claro. Pues con la curiosidad cultural nos vamos ahora, y a ver si sabíais esto. ¿Sabíais que existe una disciplina llamada medicina narrativa? ¿Conocíais Pues esto? No. Pues esto parte... Mira, es la primera vez que lo escucho. A ver, os cuento. Esto parte de una idea que es sencilla aparentemente. Para comprender correctamente a un paciente no basta solamente con conocer sus síntomas, también hay que saber escuchar su historia. Esta disciplina utiliza herramientas propias de la literatura y la narración para ayudar a los profesionales sanitarios a comprender mejor las experiencias, los miedos y las emociones de las personas que atienden, porque una historia clínica contiene datos sobre una enfermedad, pero la historia de una persona puede ayudarles a entender cómo vive esa enfermedad. Hoy tenemos aquí a Juan, que es médico y además construye historia como escritor. Ya me has dicho que no conocía esta disciplina y no sé, entonces no sé si nos puedes contar. Bueno, a lo mejor lo conocías con otro nombre. Bueno, es que por el nombre en sí no lo identifico como una medicina distinta, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las personas que estamos formados como médicos de familia, que como sabéis es una especialidad con sus 4 años y tal, sí que tenemos unos cursos y una disciplina acerca de la entrevista clínica. Y efectivamente la entrevista clínica no es simplemente recoger una lista de síntomas, de signos y tal, sino intentar reconstruir un poco todo el proceso del paciente, desde lo que es la clínica pura hasta, como tú muy bien has dicho, Abraham, ver cómo al paciente le afecta esto que le está pasando, ¿no? Es decir, claro, que eso es lo normal a la hora de estudiar a un paciente. Pues ya sabe que eso se le llama medicina narrativa. Medicina narrativa, está muy bien. Y por cierto, yo tengo una enfermedad de que tenía 16 años, tengo ahora 42. Esto, en la especialidad mía, que es donde me tratan a mi neurología, yo me di cuenta que faltaba. Porque, y aún, ya no tanto, pero durante bastantes años faltó el hecho de que te trataban tu enfermedad, pero no te acompañaban en qué tenías que hacer después con esa enfermedad, cómo tenías que vivir tu vida, qué apoyos podías buscar fuera del hospital respecto a esa enfermedad. Y yo me dediqué, claro, era muy jovencito, me dediqué a cada vez que iba allí, hablaba con todos los pacientes de la sala de espera, le decía, sí. ¿Qué traes? Y como me dijera que era la misma enfermedad que yo, le decía, bueno, pues existe esto, existe esta asociación, existe esto, existe lo otro, no te preocupes que esto es así, no te preocupes que es este tratamiento. Y yo empecé a aprender, a estudiar sobre los tratamientos sobre todo, pero era porque veía que faltaba esa parte en el sistema donde yo estaba metido. Ahora ya, sí es verdad que el mismo médico, el mismo neurólogo te dice, en Málaga existe esta asociación donde puedes ir a pedir ayuda psicológica si la necesitas, aquí tenemos psicólogos y tal, y han mejorado mucho, han mejorado bastante, y están más instruidos, los jóvenes que van al hospital están mucho más instruidos, los médicos más jóvenes. Pero es verdad que cuando yo tenía 16 años no estaban tan instruidos en eso, ¿sabes? Pero es que la dimensión social y psicológica, incluso económica, de las enfermedades, es algo a tener en cuenta, ¿no? Claro. Bueno, pues ahora vamos con la frase de Avalon de hoy, que le toca que me va a encantar escuchar el nombre dicho por Manme, se lo hago todas las semanas porque me encanta. Así que ahora lo entenderás. Manme, di la frase. Te puede poner un Manuel, un José González, yo qué sé. Tú di la frase y el nombre de quién es esta frase. Mira, pues la frase es: la medicina cura las enfermedades, pero solo los médicos pueden curar a los pacientes. Y es de Carl Gustav Jung, o Jung, o como no, esa parte no. Siempre le pongo nombre así difícil un poquillo para que ya se quede bloqueado un rato esperando a ver y cómo se pronuncia esto. Yo creo que era Jung, ¿no? Yo creo que Jung también. ¿Qué te parece esta frase, Juan? La medicina cura las enfermedades, pero solo los médicos pueden curar a los pacientes. Bueno, a ver,
la medicina cura, la medicina cura. Y el médico lo que puede hacer es pues dar un apoyo, un consuelo durante el proceso de la enfermedad hasta que se produce la curación, o en algunas ocasiones en las que no existe la posibilidad de curación, pues mantener ese apoyo, ese consuelo, esos cuidados a lo largo de toda la vida del paciente, ¿no? Entonces, es verdad que en la tarea del médico, como de nuestras enfermeras, que son las principales expertas en cuidados que tenemos en nuestro sistema sanitario, pues es fundamental. Claro, eso es así. Claro, todo se basa Quiero decir en que, equipo. por ejemplo, ahora que estamos avanzando a pasos agigantados en esto de la inteligencia artificial, yo no sé si nuestros políticos gestores sanitarios de grande nivel se piensan que van a ahorrar mucho dinero en médicos y en enfermeras con el tema de que los pacientes utilicen la inteligencia artificial y casi que se autodiagnostiquen, como cuando vas al Hiperco o al Leroy Merlin o al Decathlon y te cobras tú mismo las cosas, ¿no? Pero sin embargo, esa tarea del médico en aclararte las dudas, en tranquilizarte, en poner el acento en lo que importa y no tanto en lo que no importa, en pedirte paciencia para ir avanzando en el proceso diagnóstico paso a paso, todo ese tipo de cosas que hace que una persona encuentre un poco de paz en su proceso de enfermedad, no se va a encontrar a través de la inteligencia artificial. No, eso está claro. La inteligencia artificial podrá ser un apoyo, una herramienta, pero jamás va a poder superar lo que es un ser humano en cuanto a lo emocional, porque no tiene emociones. Como no tiene emociones, es imposible que supere al ser humano. Pero es verdad lo que dice Juan, con lo que a la gente le gusta automedicarse. Pero ahora eso llevamos haciendo. No había caído yo, la verdad es que no había yo llegado a ese punto con la IA, pero es verdad. En contra de mis compañeros, yo he sido siempre muy favorable a que los pacientes consulten en Google y que miren las cosas, de verdad. Porque yo creo que es una herramienta que está en Internet, llegó hace muchísimos años a nuestra vida. Es que eso fue antes tiene una de ventana abierta al mundo, a la ciencia, y me parece muy bien que los pacientes investiguen y que miren y ya, ¿no? Pero bueno, que siempre piensen que al final está bien la autoinvestigación, pero que a la hora de dar pasos importantes, pues que consulten con un profesional sanitario, que a lo mejor no tiene el conocimiento tan exhaustivo de una página web en un momento determinado, pero va a tener una experiencia, va a tener un punto de vista, una forma de ver las cosas que no lo tiene otra persona que no se dedica a la medicina. Hombre, yo miraría en Google, pero siempre que tengo algo importante en mi salud me voy a un médico, no me voy a ir al ChatGPT a que me diga lo que tengo ni a que me diagnostique en la vida, vaya, porque por mucho que yo le diga no me está viendo cara a cara, ni me está examinando cara a cara, entonces no sabe, no puede saber, es imposible y no tiene humanidad. Como no tiene humanidad, no siente, si no sientes no te puedes poner en mi pellejo, por lo tanto eso es. No me puedes diagnosticar, es así de simple. Bueno, vamos a ir ahora a tu proyecto, Juan, que es la parte aquí importante, pero antes de hablar de tu novela voy a empezar por el principio. Para intentar entender. Pues ya está, ya iba yo a saltar ya como un verdad. ¿Cuándo hablamos de mi novela? Voy a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio ya. Empezamos por el principio. Tú has estudiado medicina, posteriormente historia del arte, has trabajado durante muchos años en la radio y ahora publicas tu primera novela. ¿De dónde nace esa necesidad constante de explorar mundos tan diferentes? Bueno, la verdad es que es una buena pregunta. Yo creo que tiene que ver con algo que hemos hablado antes. Muchas veces las consultas son una trinchera de un campo de batalla. Y cuando sales de la trinchera del campo de batalla y te pegas una ducha, lo que quieres es rodearte de belleza, de armonía y de cosas nuevas, diferentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que surge de esa necesidad un poco de cambiar el chip de tu cabeza, ¿no? De estar trabajando 8 horas con padecimientos, con personas que están con problemas, con dolor, etcétera, etcétera, y bueno, y hacer algo un poco diferente que de alguna manera te llene, ¿no? Y yo pues he explorado diferentes cosas.
tuve una época que intenté hacer algo de artes plásticas, pero soy, en fin, horroroso, nefasto, así que eso lo he abandonado. Intenté aprender a tocar el bajo, nada, imposible. Mis dedos no, o mi cabeza no da para eso, pero bueno, lo intenté. Y al final, pues de las cosas que se me han dado bien, con el paso del tiempo, que ya uno tiene una edad, pues ha sido la radio por un lado, y que empecé hace mucho tiempo haciendo cosillas de radio, y luego lo de escribir, pues bueno, he escrito desde hace mucho tiempo, sobre todo relacionado con cosas que tiene que ver con la radio, los guiones y tal, ¿no? Pues como estáis haciendo vosotros, que os preparé vuestras cosillas para después hacer el programa. Y a partir de ahí pensé, bueno, ¿y si exploro un poco los márgenes de mi zona de confort y hago algo un poco más elaborado, algo un poco más literario, más que narrativo? Y bueno, pues van surgiendo las cosas y uno se encuentra cómodo, recibe buen feedback, tanto de una cosa como de otra, y bueno, pues te entretienes. ¿Qué quieres que te diga? Pues me parece muy bien. Dale, Manme. A ver, tú llevas muchos años, ¿no?, haciendo como médico de familia, y claro, el médico pues escucha cientos o miles de historias personales a lo largo de la carrera, ¿no? Sí. Sin entrar evidentemente en ningún caso en concreto, ¿crees que escuchar durante tantos años a las personas ha influido en tu forma de construir personajes? Sin duda alguna, sí, sin duda alguna. Y además es algo que las críticas me suelen, no sé, suelen subrayar, ¿no? Que la construcción de los personajes, o que los personajes son muy reales, ¿no? Muy cotidianos, y que se reconocen muy fácilmente. Y yo creo que, claro, como nosotros tenemos ese catálogo de personas de las que puedes fijarte en su aspecto físico, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de manifestar el dolor o la ansiedad o la intranquilidad, que al final eso te permite, sin copiar a una persona en particular, ¿no? Sí, claro. Pero sí que te permite tener una serie de herramientas con las cuales resulta fácil construir personajes que sean creíbles. A ver, la siguiente es que también has estado vinculado durante más de 15 años a la radio. Ahora mismo estás al otro lado del micro. ¿Y qué te ha enseñado la radio sobre escuchar, comunicar y contar historias para la hora de escribirlas? Mira, yo creo que a mí me ha ayudado a hacer cosas interesantes en la radio mi trabajo de escuchar a la gente. Me molesta mucho cuando alguien en un medio de comunicación interviene y se ve que lo que quiere es lucirse en vez de preguntar. ¿No os pasa a vosotros que veis algún programa, por ejemplo, una cosa básica, un programa así como de cotilleo o algo, ¿no? Como la época del Sálvame o de Viernes, este tipo de programas? Sí. Algunas veces va gente súper competente de invitados y están contando una historia perfectamente, con sus detalles, con sus cosas. Pues siempre hay algunos de los periodistas que lo interrumpen con alguna pregunta que no tiene nada que ver, que lo saca de su hilo, que lo saca de su narración, de su historia, y que pienso que la única función que tiene es la del lucimiento del propio periodista, ¿no? Entonces, esto evidentemente la consulta no lo puede hacer. La consulta tienes que ir, primero dejar que el paciente hable, después tirar del hilo de las cosas para intentar sacar el mayor beneficio al ratillo que estás hablando, ¿no? Y eso yo lo he intentado llevar también a la radio, y creo que lo mismo que la consulta, pues en comunicación, en la radio funciona muy bien. ¿Y te ha servido todo eso a la hora de escribir? O sea, ¿se ha fusionado todo ese aprendizaje a la hora de construir los personajes para que sean veraces, para que sean lo más orgánicos posible? Claro, al final el hecho de, por ejemplo, de escribir muchos guiones, de hacer, yo he hecho cosas de radioteatro, no sé, este tipo de cosas te da una forma de organizarte a la hora de escribir, ¿no? Y por otro lado, el tema de la escucha previas que has tenido de muchos pacientes, de mucha gente, de muchos diálogos y tal, pues al final acaban saliendo de ti y acaban saliendo en el papel si te pones a escribir, claro.
Claro. Ujú. Y luego al final eso ya en un momento determinado, ¿no?, decide escribir tu propia novela, Cómodamente Bueno, Adormecido. Pero ¿cómo es que, nació la idea? es que ¿sabes lo que A ver, pasó? Yo tuve un sí. accidente de moto hace como 3 años así, ¿no? No, 4 años. Sí. 4 años ha hecho ahora. Me fastidié bastante, me rompí una pierna por varios sitios, me tuvieron que operar, estuve de baja y claro, Fuiste yo que no he paciente parado ahí de... tú, entonces. Ahí tú Pues pasaste bueno, a ser fui paciente. paciente, que además, en un momento en el que además estaba bastante quemado de la medicina, me Ujú. tocó ser paciente y yo Sí. creo que el hecho de ser paciente en ese momento me Ujú. ayudó a quitarme, como cuando se quema la tostada y le das con el cuchillito Sí. para quitarle lo quemadillo y podértela comer. Sí. Pues este accidente mío me pasó eso, me quitó ese tostado superficial quemado que amarga, me lo quitó de encima cuando yo me vi de paciente y me dio energía para volver con otro ánimo a la consulta ya una vez que me Ujú. recuperé. Pero en el tiempo de recuperación que tuve que estar de baja, pues la verdad es que estuve súper aburrido. No, ya estaba haciendo radio en ese momento, pero no podía trasladarme a Málaga porque necesitaba andar con muletas, estaba con dolor, que tampoco me dejaba concentrarme ni hacer un buen trabajo y tal. Y entonces tuve que decidir ahí dejar de hacer la radio. Estábamos ya en la 7ª temporada del Árbol de la Vida y ya tuve que comunicar. Llegué con mucha dificultad al final de la temporada, con mucha Ujú. dificultad haciendo cosas aquí en casa. Y bueno, y cuando me quedé sin la radio, yo aquí postrado en la cama, con Claro. dolor y tal, pues empecé a pensar que qué podía hacer. Y bueno, pues surgió el tema de la novela. Al principio fue como una especie de diario que yo construí con algunos recuerdos míos personales. Luego esos Ujú. recuerdos pues los novelicé de alguna manera, le metí algunas cosas que eran ficción y luego pensé que a partir de unir esas piezas que había hecho podía construir una novela, ¿no? Y así fue como surgió Cómodamente Adormecido. Bueno, Sí. la pregunta que Sí. va ahora ya más o menos la has contestado, pero te la voy a hacer de todas formas para que la amplíes si ¿Cuál es? quieres. El protagonista de la novela es Jorge, es médico de familia, y tú también lo eres. No, es psicólogo, es psicólogo. Ah, vale, es psicólogo, perdón. Sí, Vale, es la psicólogo. pregunta resulta inevitable de todas formas. ¿Cuánto hay de Juan Quero dentro de Jorge? Por eso Claro. digo que más o menos porque como has dicho lo de los diarios, más o menos lo has pincelado, pero ¿cuánto hay de Juan Quero dentro de Jorge? Bueno, el protagonista es un surfista cuarentón que está buenorro. Entonces, si empezamos por ahí, ya hay poco de Oye, Juanquero. oye, cállate. Pero sí que es verdad que en las dos líneas temporales que hay en el libro, porque una línea Ujú. temporal está situada en finales de los años 80 y otra línea temporal es en la actualidad, pues yo diría que la línea temporal del pasado sí que bebe de muchas experiencias que yo tuve en mi época de adolescente, cuando estaba acabando el instituto, cuando me estaba preparando para irme a estudiar a Granada, en los primeros años de vivir en una ciudad grande como Granada. Ahí sí que aparecen muchas cosas mías, pero a ver, ya te digo, no tal cual aparecen en la novela, Ujú. con alguna exageración y con alguna sal más literaria para hacerla más suculenta, ¿no? Pero sí que es verdad que la parte del pasado de Jorge tiene mucho que ver con mi vida, ¿no? Sí. Vale. Vale. Pero a ver, Jorge parece tener una vida estable, ¿no? Hasta que recibe el mensaje de una antigua amiga y algo empieza a De- cambiar. Recibe el mensaje, no es de una antigua amiga, es de su hermana. Adelante. Y sí, Jorge está viviendo una vida, bueno, una vida fantástica en Bali. Ujú. Está teletrabajando, se lo permite su trabajo. Él diseña textos para hacer publicidad y tal, ¿no? Y lleva muchos años viviendo en Bali. Entonces recibe el mensaje de su hermana. Había un acontecimiento que le ocurrió a su madre y eso le obliga a trasladarse a su pueblo, un pueblo en el que no había llegado a vivir desde que salió de él con 18 años para irse a estudiar a la ciudad, ¿no? Y Ujú. ese es un poco el desencadenante
que da lugar a esa, lo que hablábamos antes de romper la inercia con una fuerza potente, ¿no? Sí. Pues esta enfermedad de la madre de Jorge es lo que hace que se rompa su inercia. Es un tío que vive bien, que tiene su rollo, que tiene su vida pues feliz, su happy hour, su surf, etcétera, y de repente se tiene que volver a meter en el pueblo, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa cuando llega al pueblo? Pues pasan dos cosas. Lo primero es lo inevitable, que tú, fíjate que el chico llega a su casa y se encuentra que tiene que dormir en una habitación que está todavía decorada como la dejó él cuando tenía 18 años, con unos postes de V, ¿os acordáis de la serie de V? Oh, sí, claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, pues con unos postes de V, con unos postes que había comprado, que antiguamente se compraba, por lo menos los de pueblo comprábamos en una revista que se llamaba Disco Play, y ahí tenía discos, tenía postes y tal. Pues se encuentra con una cama mini, en una habitación mini, decorada como antiguamente, y eso inevitablemente hace que Jorge empiece a recordar justo los meses o los años más inmediatos de cuando él tuvo que irse del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos con el hilo narrativo del pasado, donde se van dando detalles de cómo vivió Jorge su vida durante el final de la adolescencia, ¿no? Pero es que además de vivir en un ambiente con un montón de gente de muchos países que son nómadas digitales, de vivir en fin, de una manera muy libre, de repente vuelve a la familia, vigilante, clásica, antigua, del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que dejar de ser quien es él para adaptarse durante un tiempo a estar viviendo de otra manera. Con lo cual también vamos a saber cómo es la vida de Jorge durante los meses que tiene que estar ahí cuidando de su madre. Sí, Bueno, la verdad que es muy interesante. para empezar, me llevo el suspenso hoy en cuanto a la búsqueda de documentación del invitado. No, hombre, pero no. Han sido cosas que de médico de familia a psicólogo, que no hay mucha diferencia, y más después de lo que hemos Ya hablado. ves, los médicos de familia Y, son un poquito claro, psicólogos también, ¿eh? Bueno, y al final, pues una hermana en la distancia, pues es casi una antigua amiga, ¿eh? bueno, yo voy a seguir liándola igual como en todos los programas. A ver, A ver. el título para mí es interesante, lo de cómodamente adormecido. Sí. Se puede estar dormido y cómodo porque es la misma situación, pero ¿qué significa realmente el título de la novela? En la novela, Bueno, en el sentido de mira, la novela. el título es una traducción literal de una canción de Pink Floyd que aparece en su álbum del El Muro, que se llama Comfortably Numb. Y es una canción que a mí personalmente durante una época fue de estas canciones que te pones cuando estás un poco deprimido por una serie de circunstancias, ¿no? Y yo la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba justamente en estos años que aparecen en la novela, ¿no? Bueno, el lector cuando lea la novela va a saber por qué. Entonces es una traducción literal del título de esa canción. Y aparte tiene un significado y es el subrayar o el destacar el estado en el que algunas personas se someten a ellas mismas cuando ven que la hostilidad que hay hacia ellos cuando intentan ser quienes ellos piensan que son. Entonces, cuando te encuentras estas barreras, estas hostilidades, al final lo que hace es que te acaba haciendo un gurruño, te acabas metiendo dentro de tu coraza y dices, bueno, pues ahí está, me echo aquí a dormir y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Claro. Y bueno, es una especie de huida hacia adentro, de intentar evitar lo inevitable, de intentar vivir tranquilo pero no feliz, de intentar no afrontar lo que a lo mejor con un poco de valentía se debería afrontar desde el primer momento. Y ese estado de estar cómodamente adormecido pues le acompaña a Jorge durante mucha parte de su vida, ¿no? Hasta que ocurre una serie de sucesos que lo sacan, que lo despiertan de ese tránsito medio hipnótico, de esa anestesia, y le hacen vivir la vida de otra manera.
Me vaya a disculpar, Manme, ahora preguntas tú, pero y le pido disculpas a Juan, pero hoy estoy de corresponsabilidad total con mi hija. Voy a poner un momento en silencio el micro y voy a dejar a Manme que siga preguntándote mientras yo atiendo a mi bebé de 3 años que acaba de llegar. Claro que sí. ¿Vale? Os dejo un segundito las cosas de... Claro que sí, claro que sí. Sí, la conciliación familiar. La conciliación familiar, exactamente. Bueno, un segundito, disculpadme un segundito. Seguí vosotros con las preguntas, más me sigues tú con mis preguntas también, ¿vale? Venga, un segundo. Perfecto. A ver, Juan, en tu profesión estás acostumbrado a observar a las personas en momentos de vulnerabilidad, claro. ¿Te ha ayudado la medicina a comprender mejor las contradicciones, los miedos y las decisiones de tus personajes? Ay, claro, es que mira, a ver cómo lo digo. Un buen personaje, un buen protagonista, un buen coprotagonista de una novela, si no tiene contradicciones, no lo es. Yeah. Porque es que es así, solamente, y ya no tanto, te iba a decir, solamente en el mundo de la historia de superhéroes y tal, ¿no? Donde los superhéroes son buenísimos. Y si te das cuenta, en la última saga de superhéroes, pues aparecen momentos de debilidad, momentos oscuros en el personaje, momentos que le hacen cuestionarse sus principios, este tipo de cosas que antes no se hacía. Antes los personajes eran mucho más planos. Todas las personas somos una contradicción viviente. Y yo creo que para construir buenos personajes hay que mostrar estas contradicciones, sin perder el rumbo de por dónde va la novela y de exactamente quién es el personaje, que representa, que cuenta, sin perder ese rumbo, pero un personaje con contradicciones, un personaje mucho más real, es un personaje mucho más rico, es un personaje con el que empatiza mucho más. Escuché a un profesor de narrativa decir que los personajes de una narración, de una narrativa, podían ser buenas personas, malas personas, podían ser malos, buenos, podían tener vicios, podían ser la gloria bendita, pero de alguna manera tenías que conectar con ellos, ¿no? Y una forma de conectar viéndolos caer en sus contradicciones, porque eso los sitúa al mismo nivel que estás tú, ¿no? Vale, ya estoy por aquí, perdonadme. ¡Ay, qué rápido! Sí, le he puesto un zumo de esto de yogur y le he puesto los dibujos. Por cierto, rápido. Que había un guionista, un profesor de guión que decía, de hecho tiene un libro que se llama Salva al gato. Y él decía que para que sí, se llama Salva al gato. Esto te viene muy bien, mami. Porque decía que para conectar con un protagonista, con un personaje de una película, lo pusiera a hacer algo que te cayera simpático, ¿no? Como salvaba a un gato de un arbolito. Entonces, a partir de ahí, ya hiciera lo que hiciera, tú ya ibas a conectar con él. Porque ese momento, que es universal, de ver un gatito indefenso en lo alto de un árbol y querer salvarlo, ese sentimiento lo tiene todo el mundo. Bueno, claro. O sea, no sé si alguna cultura por ahí se los come, pero en el mundo occidental, salvar un gato es una cosa, una buena acción. Y el que salva al gato es un buen tío. Entonces, pues te decía eso, salvar al gato para intentar empatizar con los personajes. Porque si el personaje, haga lo que haga, te cae mal, el libro los libros se hacen muy cuesta arriba, ¿no? Y yo he tenido la suerte de que los personajes de este libro, sobre todo Jorge, el protagonista, pero también la hermana, que tiene ahí un cariño un poquito así perverso, algunos de los amantes que aparecen por ahí de Jorge, pues que crean mucha simpatía alrededor, ¿no? Entonces mucha gente me dice, ay, qué pena, yo quiero que haga un segundo libro para ver cómo les va a esta gente más adelante, ¿no? Porque como que te engancha un poco. Ahora que has dicho segundo libro, me voy a saltar unas cuantas preguntas a Manme porque nos quedan 10 minutos, ¿vale? Sí. Y voy a ir a esta y después vamos a ir a las preguntas rápidas. Entonces la pregunta es la siguiente. Después de tu novela, de lo que nos has contado sobre tu novela, vamos a mirar hacia adelante. Has comenzado un nuevo proyecto literario, por lo que he escuchado por ahí. Sin pedirte que reveles, no voy a decir que reveles nada todavía,
que se mantenga en secreto, pero si puedes contarnos algo sobre él, en qué momento se encuentra, si te está costando más escribir esta historia que la primera, ¿sabes lo que te digo? Lo que viene antes de todo. Pues mira, la historia la tengo escrita, la tengo revisada. Y en fin, voy a empezar a moverla pues en cuanto que le dé un poquillo de cuartelillo a Cómodamente Adormecido, que lo quiero mimar y le quiero dedicar tiempo, ¿no? Para la promoción y tal, ¿no? Y es un libro completamente de ficción. También tiene personajes gay. Me interesa mucho contar la perspectiva de la vida de las personas gay. Porque pienso que bueno, pues que no sé, que todavía no se nos termina de comprender del todo, ¿no? Y bueno, y el personaje es una persona bastante mayor, el protagonista, que es gay y que ha vivido una vida intensa en relación con cómo ha vivido también su sexualidad y la forma de querer a las personas. Y bueno, no sé, para mí era un reto escribir algo que no nacía de experiencias puramente personales, pero sí de la necesidad de contar un poco la problemática que se vive. Sabemos que las personas mayores en soledad pues tienen una problemática que no tienen otros colectivos sociales, ¿no? Y de hecho sabemos que es un gran problema lo que se nos viene de personas solas que carecen de cuidadores y tal, ¿no? Pues si esa persona además es gay o lesbiana, ese tipo de dificultades todavía aumentan más, ¿no? Promete mucho, la novela promete mucho. Sí, la verdad es que está mucho, y además si la anterior estaba localizada en una zona rural de Jaén y en Bali, ¿no? Esta está aquí basada en Torremolinos y en Málaga. Qué bien. O sea que sí. Bueno, va a estar chula. Vamos ahora al juego que me encanta, que es las preguntas rápidas. Te voy a explicar un poco cómo va la cosa. Estos son preguntas rápidas y tú respondes lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Sobre eso que yo te digo. Yo te digo, por ejemplo, la primera, un libro, y tú me dices un libro, el que se te ocurra. Y así, ¿vale? ¿Te parece? Vale, pero yo en general soy lento, lo digo, ¿eh? No pasa nada. Tú lo primero que se te pase por la cabeza referente a eso. Si te digo un libro no me vayas a decir pera, ¿sabes? No, ya te diría alguno, pero es que claro, te digo... Bueno, pues ya ve pensándolo. Un libro. Es que ¿qué libro te digo? Mira, cualquiera de... Es que hay muchísimos que me encantan. Mira, cualquiera de Marcé, me gusta mucho Marcé. Pues ya te ha contestado la siguiente. Te iba a preguntar un escritor, pero yo creo que ya me has contestado. Bueno, claro, pues venga, un escritor. Mira, me gusta mucho Delibes. Muy bien, seguimos. ¿Medicina o historia del arte? Medicina. ¿Radio o literatura? Ostras. Jolines. Es que la radio se te mete como un bicho que es como esos parásitos intestinales que como no te los mates te están dando la lata toda la vida, ¿vale? Pero la literatura da un placer que no lo da la radio, también te digo. No me hagáis elegir entre ninguna de las dos. Entre mamá y papá no se elige. Vale. ¿Escribir de día o de noche? De noche. Venga, seguimos. Yo necesito la tranquilidad. Escribo sin ruido, sin música, y me gusta la noche, meterme como a la 1, a las 2 de la mañana y tal, desde las 11 a las 12 y tirar ahí y luego ya irme a dormir para que se me vaya refrescando el cerebro. Y me dices, mami, ¿el papel o ordenador? Sí. ¿Qué prefieres? ¿Me has preguntado? Sí. Ah, sí, prefiero en el ordenador, sí. Vale. Prefiero el ordenador. Un personaje literario. Hombre, el Quijote sin lugar a duda. Es fantástico. Venga. ¿Y una obra de arte? Cualquiera de los impresionistas me gustan mucho. Pero también me gustan mucho los pintores renacentistas. Como Giotto, por ejemplo, me gusta mucho. Una película. Mira, voy a decir Cinema Paradiso, que es una de mis favoritas.
Aunque también me gustan algunas cosas muy blandas que veo todos los años, por lo menos una vez al año, como Love Actually. Me encanta esa película y siempre lloro. Esa es sagrada. Uy, te he perdido, Manme. Sí. ¿Me has perdido? Sí, venga, dale otra vez Ahora la pregunta. ¿Me escucháis? Ahora te escuchamos, ¿Sí? venga. Sí. Una palabra que te defina. Tranquilo. Soy muy tranquilo. Una manía. Mira, me gusta me gusta que las cosas a mi alrededor estén bastante ordenadas espacialmente. Yo, por ejemplo, voy al centro de salud y la sala de espera, como estén los bancos torcidos, me encargo yo de ponerlos todos rectos, porque yo cuando pase por ahí tengo que tener la visión de que está todo en su sitio. Eso es un toque. Bueno. Vamos, totalmente. Ay. ¿Y un lugar de Jaén? La Sierra de Cazorla. Preciosa. Sí, la Sierra de Cazorla me gusta mucho. He pasado mucho verano allí. Un lugar de Mijas. Me gusta mucho la ruta roja de la Sierra de Mijas, que es una ruta que va a media altura de la montaña y que llega hasta la ermita de arriba de la montaña. Esa ruta me encanta. Venga. ¿Un momento del día? Me encanta dormir. Cuando me voy a la cama y veo que está todo hecho, estoy conforme y tal, y estoy cerrando los ojos, me estoy quedando dormido, ese momento me encanta. Ay, la última, un sueño pendiente. Me encantaría publicar con una gran editorial y ser el próximo fenómeno literario del año 27-28. Bueno, vamos rápido, que nos quedan 4 minutos. Vamos a ir con esto rápido. La carta de Avalon, que es el siguiente bloque. Y vamos a ver, Juan. Durante años he escuchado historias de muchas personas como médico, como hemos dicho. Has contado historias a través de la radio, también las escribes. Si pudieras conservar para siempre una sola historia que alguien te haya contado a lo largo de tu vida sin decirnos quién fue ni revelar nada privado, ¿qué tendría que tener esa historia para que mereciera ser recordada siempre? Mira, yo creo que cuando los pacientes te confían una historia es precisamente para que se quede en el secreto y en el olvido, ¿vale? Y la verdad es que he sido testigo de historias absolutamente dramáticas y que te hielan la sangre, pero creo que cuando te lo cuentan en el contexto de la consulta se deben quedar ahí. Nunca la haría pública, ni siquiera modificándola, y por supuesto sin decir quién es ni nada, pero me parece sagrado lo que se cuenta en la consulta. No, nunca la utilizaría como materia de trabajo una historia así tal cual. Vale, Manme, lo siento, pero te voy a cortar tu pregunta, ¿vale? Porque corta. Yo llevo el tiempo y entonces sé que nos quedan 3 minutos y hay una pregunta que quiero hacerle que es la más importante, creo, de todas. Antes de que se vaya el tiempo, es ¿dónde podemos encontrar cómodamente adormecido y seguir tu trabajo y tus próximos proyectos, Juan? Me alegra que me hagas esa pregunta. Mira, cómodamente adormecido, como está publicado con una editorial normal con distribuidora, se puede encontrar en cualquier librería. Lo normal es que no lo tengas en estos, pero lo puedes pedir y te lo traen en 2 o 3 días. Y aparte lo puedes encontrar también en Amazon. En tiendas online, como Amazon y la Casa del Libro y este tipo de sitios. Y también en la web de mi editorial, que la editorial se llama Editorial Nazarí. ¿Vale? Ahí también se puede encontrar. Y luego, pues bueno, voy publicando lo que puedo en mi Instagram, que me busquen Juan Quer Operaba y les va a salir. Y ahí voy poniendo las novedades y las cosillas que van saliendo. Estupendo. Hoy se nos ha hecho esto súper corto, ¿verdad, Manme? Sí, la verdad que es un cortito. A mí también se me ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Sí, pues ya estamos a 2 minutos de la hora. Te quiero dar las gracias, Juan, por acompañarnos hoy. De hecho, nos hemos dejado algunas cosas del Rincón Cultural que no lo hemos podido hacer hoy, que son las recomendaciones.
No, no pasa nada, no pasa nada. Me habré enrollado mucho. No, íbamos a la parte importante, a las cosas importantes, claro, la conversación ha ido muy bien, entonces yo he querido ir a las cosas más importantes para que se conozca tu trabajo y lo que tú pues haces. yo quiero aprovechar este minuto, que yo también con la radio llevaba el cronómetro en la mano, este minuto que nos queda, para agradeceros a vosotros vuestro tiempo, las molestias que habéis tomado para preparar el programa y por la labor que estáis haciendo con toda la gente que formamos parte de la asociación, pero también de otras personas que tienen proyectos culturales interesantes que contar. Todas las voces son importantes y necesarias y las necesitamos los autores y las personas que creamos, ¿eh? Pues mira, no hace falta ni que diga yo lo que digo todos los días, que es lo que acaba de decir Juan, pero en otras palabras, así que no lo voy a decir ni yo. Simplemente, Juan, muchas gracias por estar aquí hoy. De verdad, oye, siento mucho lo de que me ha pasado con mi niña. Las cosas nada, de la parentalidad no sé nada. y bueno, esto ha sido Avalon Book Club por hoy. Yo soy Abraham Vallemerino. Yo me le envío. Y ahora vamos a poner la canción de despedida que me ha pedido Juan para terminar. Muchas gracias. Me encanta, esta canción me encanta. Muchas gracias, Juan, a los oyentes y a todos. Hasta la próxima, amigos.